¿Por qué es tan difícil diagnosticar lupus? Esas dos, ¿qué es más común que veas? ¿La artritis reumatoide o la osteoartritis? ¡Ya me levanté! Me agarró la taza, el hueso. Yo me acuerdo cuando yo estuve con uno de tus maestros, el doctor Velázquez. Con el doctor Velázquez, yo me acuerdo que él decía: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Respira y Late. Hoy en nuestra sección de alfombra roja. Ahora la alfombra brilla por verde, por inmunofluorescencia. Ahora tenemos con nosotros el doctor Julio Ramírez, reumatólogo. Justo. Él ya ha escrito en reumatología. Nuestro doctor Lupus hoy, que brilla verde, ya no es radiación, es inmunofluorescencia. Aquí va a haber una edición bonita. Sí, aquí va a haber una imagen de algo brillando, ¿no? Ya saben, le da ansiedad. El doctor Edgar Insunza, neumólogo, el doctor Respira. Si no lo presento siempre, hey, no se te olvide. Me manda mensaje antes de empezar, hey, acuérdate que me tienes que presentar. Así sé. Qué bonito respiro. Yo sigo su shot, disfrutamos. Como perfume, ¿no? Sí, El Martínez tiene una historia buenísima de un perfumazo de salud. que hace perfume. Sí. Sí pasa. Y pues ya, luego el doctor Jesús Murillo, cardiólogo, el doctor Late. Pues bueno, aquí tenemos ya lo presenté, pero algo que quiero comentar es que él es amigo mío desde hace, ¿qué? 8 años. ¿Desde dónde se está? En el internado. En el internado nos conocimos, ahí nos hicimos muy buenos amigos. En la facultad. Bueno, en la facultad porque su hermano iba en mi salón. Entonces, él por eso... Es igual a él. Sí, su hermano gemelo, que va a ser cardio, que va a ser rehabilitador. A él luego lo vamos a traer como rehabilitador. Ay, suena bien. Sí. ¿Van a decir, cabrón, que es el mismo? Sí, de que es el mismo, sí, nomás se cambió el pelo. Y lo volteó por el copete para otro lado, por otro lado. Sí, pero ¿quién es el bueno? El bueno y el malo. Muy bueno. Solo es el malo y el más malo, ¿no? El más malo. El malo y el culerito. ¿Qué es la reumatología? ¿Qué es lo que tú haces o qué ves? Pues en reumatología lo principal que hacemos es ver enfermedades autoinmunes sistémicas, porque hay enfermedades autoinmunes que son localizadas órganos específicas. Entonces en reumas vemos enfermedad mucho articular, mucha enfermedad de metabolismo óseo como osteoporosis, vemos artritis reumatoide, lupus, o aquí en Culiacán vemos muchísima espondilitis o artritis psoriásica, como para otros lados. También vemos vasculitis, vemos también patologías propias de del sistema esquelético y vemos enfermedad de hombro, osteoartritis de rodilla, cadera, principalmente en situaciones donde no tienen un manejo quirúrgico, sino podemos ofrecer analgesia o recomendaciones generales. También vemos patologías así como síndrome del túnel de carpo, síndrome del túnel cubital, síndrome del túnel tarsal. Tenemos una gran variedad de patologías, ya sean inmunomediadas o sean del propio sistema musculoesquelético. Ya de un enfoque un poco más clínico, no tanto quirúrgico, porque pues ortopedia lo ve también un manejo más quirúrgico. Nosotros somos un poco más conservadores, tratando de evitar la cirugía. Pero cuando llega el momento de mandarlo, pues se tiene que mandar pacientes. Es inevitable en muchas ocasiones. Yo me acuerdo cuando estaba en medicina interna que reumatología se me hacía algo así tan interesante por el hecho de que son, como ya dijiste, muchas patologías muy diferentes que realmente tú los ves y ni al caso ver de que una articulación, de que un músculo acá. A lo que me refiero es cómo el sistema inmune prácticamente se resumía que se volvía loco y afectaba alguna parte del cuerpo, y eso lo ven ustedes, pues. Pero normalmente, por ejemplo, pues el pulmón es pues, un lugar bien específico y solo eso, yo el corazón, pues solo el corazón. Pero tú ves un dedo del pie, ves un dedo de la mano, puedes ver el cuello, puedes ver la columna. O una roncha, una simple O roncha. una ronchita, Puede sí. ser una enfermedad completamente sistémica y afectar por dentro muchos órganos que no se ven a simple vista o no llaman la atención, que están ahí ocultos. El paciente no le da mucha importancia a lo que siente y ya se va, me salió una roncha y no me gusta cómo se ve, y ya termina en, señor, pues tiene una enfermedad grave, un medicamento pues, importante, va a tener que tomar medicamento pues, prácticamente toda su vida, vamos a estarlo vigilando, checando. Entonces sí, es lo complejo. Justamente eso, pues, de que hay cosas que era lo que me refería o que me quería entender, de que, por ejemplo, de un dedo que uno dijera, me lo golpeé, me lastimé, no sé, haciendo X o Y cosa,
termina en algo que si no te atendiste ese dedo, puedes luego caer a hospitalizarse, porque pues lo vivimos en medicina interna, de que llegó a hospitalizarse con algo sistémico súper complicado, y al final era algo que, por decirlo así, sencillo, el solo era el dedo, pero no, o sea, el dedo tenía un trasfondo sistémico que es algo que ustedes ven, y a mí en lo personal, yo cuando leí eso se me hace súper interesante, pero yo decía, la madre, como, sí, súper grande al mismo tiempo de cómo llegas a un diagnóstico, porque para mí si me golpeé el dedo, pues solo es el golpe, pero para ti se golpeó el dedo, es que tiene algo de fondo, hay que investigarle, hay que hacer eso, o sea, como que tu enfoque, pues tu estudio, eso a mí en lo personal siempre se me hizo muy interesante y algo que yo respeto mucho de reuma, de que yo prefiero así ver mi parte así específica que ver todo en uno, o ahí sí aplica con ustedes de que una cosa es todo, el cuerpo es todo, no es solamente una parte, pero es algo que se me hace a mí muy bonito, muy grande la reumatología, a la vez bien difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una duda en el caso, mencionaste muchas patologías, pero muchas de las que me dices puedo observar que el médico internista las ve, o sea, puedo observar que él tiene pacientes con esos diagnósticos. Hay un momento, vamos a decirte, una vasculitis, un lupus, una artritis reumatoide, o que tiene afección intersticial. Hay un momento en donde dices, qué bueno que el internista abordó, pero a partir de aquí yo ya entro. O sea, ya aquí para acá ya es mío esto. Pues generalmente reumatología es una especialidad donde no te buscan tan directo. Siempre es más de que te mandó otro especialista, muchas veces es el internista. Es referido. Porque, como decía un maestro mío, bueno, conociste, pero, por ejemplo, lupus es prácticamente toda medicina interna. Porque un paciente siente dolor en una parte, no sé, en el ojo. Va primero con el oftalmólogo porque es el que ve el ojo. Entonces lo revisa, le da su tratamiento inicial, mejora, y tal vez es algo ocasional, algo que generalmente no se tiende a repetir, pero el paciente lo vuelve a presentar, entonces dice, pues esto no es normal. Y estas manifestaciones se relacionan a ciertas enfermedades, pueden ser lupus, algunas espondilitis, algunas artritis, algunas vasculitis. Entonces él decide, no, pues en parte de las etiologías están las patologías reumáticas, vamos a mandarlo con él. O por ejemplo, el paciente empieza a orinar sangre, va a veces primero con el internista, o va con el urólogo, o va con el nefrólogo. Pero no están pensando en reumatología todavía. Todavía no se está pensando en reumatología. Y es válido. Yo creo que sí, para el paciente a mí me hace pensar que sí es válido, ¿no? O sea, que me duele el ojo, orino sangre, tengo algunos problemitas en la piel derma, orina, pipí, nefro, uro. O sea, ¿cuándo entonces le va a caer el chip? ¿Hasta que lo evalúe un internista? ¿O cuándo le va a caer el chip de yo creo que esto ya es el reuma? ¿No? Generalmente hay un protocolo, ¿no? Cada manifestación, cada patología o cada síndrome o cada manifestación tiene su propio abordaje clínico. Por ejemplo, de un paciente que tose sangre, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces tú vas buscando lo más frecuente, le pides los estudios básicos y tal vez ya ves una cavitación y dices, una cavitación infecciosa, puedes decir lo más frecuente, tuberculosis. Ya ves que no tiene tuberculosis, que no tiene histoplasma, que no tiene aspergilosis. Pero que unos estudios, tú también pides estudios. Entonces dices, me salió unos ANCA positivos. Tú dices, vamos, ahí es. Está bastante complejo. Me parece más complejo, obviamente, y es natural que sea más complejo para la población. Es más complejo decir, me toca ir con el reumatólogo. Yo creo que lo que la población piensa de, me toca ir con el reumatólogo, son las articulaciones. Es deformidad, dolor en las mañanas, si mejoran con el pasar de la mañana, o empeora, o amanece con dolor. Yo creo que es eso. Y es otra de las cosas, no sé si lo vas a preguntar, pero yo creo que es de las cosas que más ven, de las cosas que más me interesa saber. ¿Por qué el paciente deja de tener sus manos acorde anatómicamente y se deforman? ¿Por qué se les deforman sus manos? Bueno, puede ser muchas causas, ¿no? Depende de qué sea la enfermedad que lo tenga. Por ejemplo, el artritis reumatoide pues es una enfermedad inflamatoria que causa
estimulación de las células que cubren a la cápsula articular y puede producir un aumento del número de células que hay en la capa sinovial, y puede ser que las articulaciones sean gorditas, como los ve, se ven gorditos, se ven acolchonados, se pierden los nudillos y se ven así como si estuvieran obesas las articulaciones. Y lo voy a poner igual. Pero no solo eso, sino que también pues van destruyendo el cartílago. Tú en una articulación pues no ves en una radiografía no ves el cartílago, ves un espacio, pero pues ya en el sistema como tal si hay cartílago y se va destruyendo y se va disminuyendo ese espacio porque cada vez hay menos cartílago. Entonces de este llega un punto donde se impacta, o a veces no solamente es que se inflame o se destruye la articulación, también los tejidos alrededor de la articulación pues sufren de la inflamación que tienen, y los ligamentos van perdiendo su consistencia, se vuelven más laxos o se rompen, entonces se pueden subluxar las articulaciones, pueden tomar posiciones anormales. Entonces a veces también el cuerpo trata de compensar algunas deformaciones con otras deformaciones para mantenernos los ligamentos rectos, y puede pasar mucho en la artritis reumatoide. O en la osteoartritis también hay destrucción del hueso, del cartílago, pero también hay crecimientos óseos, prominencias óseas que llamamos osteofitos. Entonces tienden a dar cierta forma de, como si estuvieran gorditas, nódulos. Los pacientes dicen que se les pusieron fue las articulaciones, se les pusieron chuecas porque a veces el desgaste es unilateral, una parte de la articulación, pues se empiezan a voltear. Más que nada por la destrucción del cartílago. Y de esas dos, ¿qué es más común que veas? ¿La artritis reumatoide o la osteoartritis? La osteoartritis por mucho. Por mucho. Sí, realmente va mucho en tendencia con edad, y que un paciente tenga artritis, muchas veces también desarrolla osteoartritis. Están los pacientes con artritis que tienen osteoartritis y los pacientes que solo tienen osteoartritis. O solo artritis. Sí, osteoartritis. Pues ya ves, pues es de la parte que es un abanico de cosas que... No, y luego la gente cree que es la misma. Si le pasa esto y dice, bueno, lo primero que voy a decir es tengo riumas. Eso es lo primero que voy a decir. Sí. Ya posterior a eso decir, Lo bueno es que tengo ubica, ¿no? artritis. Ajá. Tengo riumas. Por eso es lo que te digo, o sea, yo estoy 100% seguro que la población, hasta que le duelen las manos o se enchueca, que quiere decir que ya avanza un tiempo importante sin mantenerse. Yo me acuerdo cuando yo estuve con uno de tus maestros, el doctor Velázquez. Con el doctor Velázquez yo me acuerdo que él decía, en la actualidad no debería, y la medicina está puesta para que una mano no se deforme. No debe pasar eso nunca ya, que ya es como, ya se debería de ser como un mito, que eso ya no debería pasar. Sí va por ahí, ¿no? Sí va por ahí. Sí, ya hay un control correcto para que ese tipo de cosas no pasen. Ya, pero ahí ya depende mucho Depende del paciente, claro. Sí, eso me quedó bien claro cuando roté yo por ahí hace como un año, un poquito menos. Y sí dije, sí, no, ¿por qué no viniste antes? ¿O qué pasó? Pues porque sí te duele, sí te duele ver las manos. Y es como todo, ¿no? La atención oportuna o la prevención primaria o el primer nivel de atención, eso es lo importante. Porque sí, ya que lleguen con todas las manos formadas, realmente no le puedes hacer mucho, ¿no? Es simplemente ayudar a que no se deteriore más la función o se puede regresar, se puede revertir hasta cierto punto. Pues no, se puede revertir algunas cosas muy iniciales, tal vez pueden mejorar, como la hipertrofia sinovial, que realmente era sinovitis, que se desinflamó la articulación y regresó a su estado normal. Pero también en reumatología los tratamientos son nuevos, no tienen mucho, son de 1990 y tantos, prácticamente desde el 2000. Entonces muchos pacientes que tú vistes o vemos actualmente no son pacientes que se contagiaron o se enfermaron, después del 2000, muchos ya están desde antes del 80, inicio del 90, no había nada. Entonces muchas veces esos tienen ya formación, pero porque ellos nacieron en la época prebiológica. Época prebiológico, ¿a qué te refieres con eso? Se viene. Bueno, es que los medicamentos especializados que generalmente las pacientes o los pacientes conocen como vacunas, porque muchas veces digo, me recomendaron unas vacunas. Siempre dicen vacunas. Sí, es vacuna. Entonces son medicamentos que bloquean la inflamación a través de anticuerpos monoclonales. Son anticuerpos que se desarrollaron en laboratorio para bloquear proteínas específicas, principalmente la inflamación. Entonces generalmente estos medicamentos se desarrollaron a partir de 1998, 99, cuando se aprobaron para la artritis reumatoide principalmente.
se aprobaron. Se Luego que aprobaron, llegan a sí, los que llegan los actos. Porque llegan médicos, llega el sistema de salud, pues sí pasó cierto tiempo. Pero la verdad es que sí marcaron un hito importante porque eran muy efectivos para tratar la inflamación y prevenir la progresión radiográfica. Entonces, ya ha pasado pues cierto tiempo, 20, 30 años, ya vamos pues 30 años. Entonces, ya por eso debe ser menos frecuente porque ya son más accesibles, ya no todos son de patentes, los costos bajaron. Se supone que ya están prácticamente todos en el sistema, excepto los nuevos, en la mayoría de los sistemas de salud, entonces ya no debe de haber pacientes que no se traten adecuadamente. Marca un hito importante de pacientes que ya no alcanzaban a controlarse con medicamento tomado, ya se quedaban sin nada prácticamente, a llegar con algo nuevo que los controlaba de forma magnífica. Y de tantas patologías, ¿crees que la mayoría son bastante complejas y otras más frecuentes de lo que la gente creería, como la artritis reumatoide, por ejemplo? ¿Qué tan difícil son diagnosticarlas? ¿Es complejo para ti, independientemente si es por medio privado o por medio de una institución? ¿Es complejo? ¿Te necesitas de muchas cosas? Generalmente no. Generalmente es mucha semiología, mucha exploración física, es una especialidad bastante clínica. Los laboratorios sí nos apoyan, pero por ejemplo, muchos pacientes es cómo lo describen su dolor. Por ejemplo, el periodismo matutino que mencionabas, la rigidez mayor a 30 minutos, las articulaciones que se afectan, el sexo, y generalmente hay unas que son mucho más frecuentes que otras, entonces puede ser un diagnóstico pues, sintomático, sindromático, y valorar, porque a veces tardan bastante en hacerse los estudios, iniciar un tratamiento inicial de primera línea, y ya después en base a los laboratorios clasificar al paciente en una patología más exacta. Por ejemplo, aquí lo más frecuente va a ser siempre artritis reumatoide, pero aquí en Sinaloa hay mucha artritis psoriásica, mucha espondilitis en comparación con otros pacientes. Pero generalmente para iniciar un protocolo es lo que menciona el paciente, lo que tú encontraste en la exploración, ya después te apoyas con unos estudios laboratoriales e imaginólogos que sí son muy importantes en algunas ocasiones, porque a veces el paciente no solo se acompaña de una enfermedad reumática, también tiene enfermedades propias del envejecimiento o alteraciones estructurales o patologías laborales que también pueden ocultar un diagnóstico o dificultar un poco el interrogatorio. Ya me levanté. Ay, me agarró la taza y pues. ¿En quién confían más? ¿En un médico joven con quirúrgico o en un señor adscrito, doctor grande, con canas y sin pelo y con bata blanca? ¿En quién confían más y por qué? Pues también hay gente que a veces le gustan más los doctores jóvenes. Sí, güey, claro, Sí, muchas veces me han dicho, sí, me tocó. qué bueno que me tocó con usted. Digo, uff. Porque siente que Sí. como estudiamos mucho. A la inversa, piensan a la inversa. Como se Este es está el que está actualizado. correteando, Ajá. o tenemos que hacer el examen de consejos, saben que tenemos que presentar una tesis que estamos investigando. Y dicen, pues él tiene lo más actual, lo más reciente, entonces sí les gusta. A lo mejor ya tuvieron malas experiencias, porque a veces también eso tiene que ver mucho en el cambio de un paciente, de un doctor mayor a uno joven. Pero sí hay pacientes que les gustan más los jóvenes. Fíjate, a mí me pasó justo en la semana que me mandaron a mí la consulta y que llegó un paciente de que, no, pues la voy a ver yo. Por favor, doctor, es que prefiero que me vea usted, porque también nos pasa de que residentes recién salidos, pues uno revisa todo y eso, porque uno todavía está pues en la enseñanza, como acabas de decir. Y hay veces que ya, por ejemplo, un doctor ya grande, que ya conoce un paciente, que pues al simplemente verlo sabe si le va bien o no, en mi caso viendo el electro, viendo su evolución, contando cómo está, a lo mejor ya ellos, su experiencia les hace decir de que pues, a lo mejor no ocupo revisarte todo, nomás con ponerte el esteto en el pecho para mí es suficiente, porque te conozco de años. Uno que, siento yo que eso también pasa, pues de que por ejemplo yo que lo veo por primera vez a alguien, a un paciente, de ya yo atenderlo, que ya lo había visto otro doctor, pues ahí sí, a ver, que si te pones a revisarlo, porque tú estás en tu mente de a ver qué tiene, ves pulsos, ves pies, ves todo, y eso le gusta a la gente, pues, Sí. porque dice, y justamente me dijo, no, es que usted me revisa todo.
Y yo de, pues sí, o sea, realmente nomás es acá, yo nomás reviso nomás para ver cómo está, pues, pero porque yo no te había visto antes. Hay muchos pacientes que solo con revisarlos, auscultarlos, tocarlos, les perciben una atención. Antes de verme levantado, ya sabía que tenía. O sea, yo nada más me levanté Sí, a claro. corroborarlo. Claro, Sí, sí. y hay que hacerlo. Yo no estoy diciendo que no lo deba hacer, pero a lo que quiero llegar hay quien dice, el doctor así me vio y supo que tenía, pero está la contraparte. El doctor solo de verme supo cómo sabe. No, ni me revisó. O sea, están las dos cosas. Son los dos polos, Se ¿no? pelean esos dos polos Sí. para ver si es bueno el doctor o no. Yo particularmente siempre reviso porque es lo que hay que hacer. Sin embargo, hay veces que es tan obvio, por ejemplo, en un paciente asmático, ¿tú crees que lo estoy escuchando casi que silba el pecho? Desde que entra- Si lo ausculto va a silbar, o sea, no Desde va... que entra silbando tú ya, o que llega y no, pues tiene agua, si Sí. lo ves así, Ah, con no. las características específicas. Exactamente. Habrá que ver en 15 años si Exacto. realmente siguen haciendo lo mismo. Ah, se siente. Vamos a sacar el Eso- video y se vamos a enseñar. Sí. Y tú, Sí, no, es que sí va a pasar, pues. Pero por ejemplo, pues tú que ves articulaciones, a fuerzas tienes que tocarlo, Sí, le pues, tienes que levantar, porque tienes que ver si la articulación estaba inflamada Ajá, la vez la pasada, presión. si ahora ya no está inflamada. las articulaciones abren. Sí, pues o sea, lo tienes La que del hacer. codo les duele bien interesante, ¿no? Cuando yo lo tengo con ustedes, a veces decía el doctor, también toca mi codo. Y ya ves que tiene su esquema ay, no le quiero regar, de articulaciones, ¿no? Que hay una imagen que es como coherente por orden. Pero es que la articulación tiene bastantes estructuras. Ujú. Entonces dice, me duele el codo. Ajá. Pero que duele el codo. Ajá, aparte, sí, El aparte. cóndilo, Ajá. ligamento. Por eso dije, no la quiero regar. Sí, no, te hubieras visto. No, yo me muy troncar y no es Sí. el caso. Sí es el caso, pero no es tu ramo, ¿no? ¿Por qué es tan difícil diagnosticar lupus? Pues depende ya. Por ejemplo, un reumatólogo puede ser que no sea tan difícil diagnosticar lupus. Pero para alguien que no es especialista en eso puede ser un poco difícil. Ahora, también decir que para nosotros es fácil, pues 100% no es cierto, porque muchas veces son referidos de otros lados. Por ejemplo, el paciente se le acalambran las piernas, va a ir con un internista, con su traumatólogo, va a ir con un rehabilitador, y le van a estar buscando, estar pidiendo, pues, ¿sabes qué? Estructuralmente tú estás bien. Y pasa lo mismo, te voy a mandar con un especialista en enfermedades autoinmunes, porque esto puede ser una enfermedad autoinmune, y que te valore, y ya cuando lo vayas a tener tu neuropatía, ves los estudios que ya le habían solicitado antes, es su gerente de enfermedad, ya le pido los anticuerpos, se piden pues unos gabinetes para ver qué múltiples enfermedades que pueden causar eso. Ya depende de qué anticuerpo te salga, ya vas clasificando, también le vas buscando otras cosas que tienes, si tienes ojo seco, boca seca, si tienes lesiones en la piel, si aparte de los calambres que sienten, tiene dolores articulares, tienes que ver si está orinando proteínas, si está orinando sangre, entonces ya hizo una evaluación más sistémica y ya es con los resultados laboratoriales y a lo que encontraste, dices, pues es concluyente de lupus. Pero lupus puede ser cualquier cosa. De hecho, es una enfermedad que afecta todo el cuerpo. Porque yo le decía que está la analogía que te envié, ¿no? De House, es lupus y no es lupus, o sea, o no es lupus, siempre es lupus. O sea, Pero a ver, porque hay ¿quién muchos es el estigmas. experto? Entonces tú dinos, ¿siempre es lupus o nunca es lupus? Casi nunca es lupus. Casi nunca es lupus, o sea, es más fácil, es más hacia lo negativo. Siempre fue canon. Sí, siempre fue canon. Sí. Hay datos de que pueda ver el paciente en sí mismo que diga, ojo, hay que me revise el traumatólogo, no vaya a ser para lupus. Para lupus, pues el dolor articular, matutino, y que generalmente se acompaña con lesiones en la piel características, que son las alas mariposas, que es lo más común que el paciente puede identificar, Se le pone rojo o aquí. que la mayoría de las personas identifican de lupus le llaman malaria, la matutino, porque muchos pacientes si llegan doctor, que también me preguntan si no tengo lupus, porque cuando salgo al sol me pongo muy colorada en estas áreas.
Aunque hay muchas enfermedades que lo causan, ¿Qué pero diferencia? lo principal que es que tenga una mancha en la cara, que generalmente se ve con el sol. Es cuando el paciente busca más al remo en ese aspecto. Ok, ese tipo de cosas es como lo más frecuente. Lo más ¿no? frecuente, Sí. o que se les Busquen empiezan a atención caer el médica. pelo de la nada. Ah, que sí, claro. Que dejan que sí, mechones, sí. se empiezan a asustar, pues también es como que lo que la gente más conoce. Ok. En el caso, ¿tienen mucha relación ustedes con reumatología, en cardiología? Fíjate que solo las vasculitis. Solo los vasculitis. Sí. O por Los AR, AR. ¿no? Ajá. Los antiposólogos. O los antifosfolitos. Ajá, o sea, realmente es poco o es raro lo que vemos en común. Porque como él dijo, o sea, puedes tener enfermedad reumatológica y aparte, independientemente de una enfermedad cardíaca. Porque a nosotros sí nos toca que nos llegan pacientes que vio él o que veo un reumatólogo y lo ve por X o Y razón, independiente de lo que tiene como tal corazón. Pero sí tenemos, hay una paciente que joven, con 30 y tantos ya sé años, quién es. que ella tiene una hipertensión de difícil control. De hecho, ella hasta terminamos en ablación de las arterias renales Ah, sí. y lo ve reumatología por una vasculitis. Entonces, esa es la que tengo más presente de que lo vemos los dos por patología. No, yo también, es mi paciente. ¿Tú también la ves? Ajá. Pues lo vemos los tres, mira, Es casualmente. que yo se la presenté, me acuerdo por primera vez, no recuerdo su nombre y no lo voy a decir, pero yo estaba rotando en cardiología cuando la conocí justamente y la vi con Lizarra y le platiqué el caso. Yo estaba rotando con Lizarra y le dije, mire, no me gusta, no, trae algo más. Y me empieza así, güey, 150, o sea, 90 pole y una baraja de antihipertensivos y todavía en 150, 90. Ah, cabrón. Y ya empezamos a ver estigmas y tal, y nos dio para pensar en una vasculitis, y ahí fue donde nos abrimos y dijimos cardiología lo suyo. En ese momento no le habían hablado de reumatología, no le hablaron de reumatología en su tiempo, a lo mejor no la traes presente como tal, pero seguramente va a ser entre tus pacientes. En algún momento te va a caer. ¿Sí lo conoces? Sí. Ah, ok, ok. Sí, Está con el lógico. Ah, sí, Está ¿dónde en Comercio, pero es del doctor de la mañana. Ah, ya. Sí, Es un caso muy interesante. sí, ese caso está interesante y ha sido, fíjate, es caso interesante que realmente ha sido un logro tanto para cardiología, porque ya presione 120-80, para reumatología porque está controlada en eso y ella la vimos hace como unas 2 semanas, está como si nada. Y Entonces, se siente muy bien. Por ejemplo, con mi. Perdón. ocupa mucho cardio con los tamices por los ecos. Ah, ok. El tamiz de hipertensión pulmonar, hipertensión a ver si no tiene algún coágulo o un procedimiento valvular. Sí. Entonces, más que nada nos apoyamos con los gabinetes en cardiología. ¿Y la famosa cardiopatía reumática a qué se refiere? No es como La fiebre tal. reumática. Sí, las fiebres reumáticas no es de reumatología como tal, o sea, Ah, de hecho ya. es un proceso infeccioso que le dio en un cierto periodo de edad y a los años tuvo la complicación. Te lo digo porque yo lo escucho. No, sí. Sí. Y de hecho por el nombre uno piensa que pues es algún conjunto y no es así, o sea, es una infección, fue una gripa bacteriana o fue una infección bacteriana en su momento y que ya después evolucionó a algo cardíaco, Sí. que ya no es tan común, ¿eh? No. Ahora en el advenimiento de los antibióticos, que ahora ya los pacientes van al médico y el médico le indica un antibiótico, eso ha reducido mucho. Antes era muy común hacer recambios valvulares por eso. Ah, ok. Ahora ya no. Ahora sí que sí. Lo otro fue genuino, estaba así. Sí, no, o sea, Esto sí fue informativo para mí. Sí, o sea, antes una de las principales causas, o sea, se supone que la segunda o tercera causa de cambios valvulares era por eso, por afección valvular de una cardiopatía reumática. Luego hay que hablar de individual. Sí, luego platicamos bien del tema, pero no es de origen autoinmune como tal, pues es de origen infeccioso. Ok, pero si les cae, por ejemplo, nosotros cuando tenemos derrames pleurales unilaterales asociados a autoinmunidad, que prácticamente fue por descarte, no me fui de inicio, ¿no? No es infeccioso, no es maligno, no es cardíaco, pero también trae pericarditis. Y ¡pum! Las alarmas, ¿no? ¡Pum! Eso sí, es cierto. Pericarditis. Es cierto, Aguas. la pericarditis es una complicación de muchas enfermedades de él, que a nosotros sí nos hablan más de urgencia, no tanto él, pues, o sea, no tanto la reumatología, nos hablan porque llegó como aparición, de que de urgencias llega X paciente, le hacen un estudio magno, tomografía, radiografía y ven el corazón así lleno de agua y nos hablan ellas,
Y ya al ir vemos que puede ser algo Pero reumatoide. por ejemplo en nuestro hospital casi no lo vemos. A mí solo un paciente me tocó. A mí sí me- Eso sí- que- sí me ha eso tocado una ver. señora ya mayor, sí. Pero que igual no le da repercusiones. De Ujú. hecho, cuando se controla por parte de él, ya Listo. nosotros no ocupamos hacer nada. Y de hecho, lo ideal es no hacerle nada, porque si lo picamos Si te o algo vienes, se así, puede va a complicar, haber ¿no? una repercusión inflamatoria muy grande, ¿no? O peor aún, el pericardio se puede dañar, se puede fibrosar, se va a hacer duro y le va a dar más complicaciones. Es mejor verlo, Observarlo, y trata. que lo controle el... Además que tenga ya Datos indicaciones de- precisas ajá. de... sí, claro, claro. claro, no. No, No eso es... tocó que un manejo conjunto contigo en la Sí. 18, en la 20, ¿No? 21, ¿verdad? Que Sí, sí. tenemos que entrar los dos. Yo entré en lo mío, me acuerdo que terminé de hacer el drenaje de derrame pleural y veo los cardios entrando. Vale. Hacer el Hay pericardio. una foto por ahí que aquí lo voy a poner. Porque yo no tengo foto mía, pero tengo foto del hombre trabajando. Sí, del pericardio. Ujú. Que por ejemplo eso, que también es un tema aparte, ¿no? Pero el abordaje de un derrame pericárdico en algunas veces es meramente diagnóstico, Ujú. más que terapéutico. El terapéutico es en muy pocos casos. De hecho, ahorita tenemos un paciente que nos llegó, que vamos a funcionar ahora el lunes, Ajá. por abordaje. Liz. ¿Dónde está? ¿En urgencias? En urgencias. Sí llegó y lo tenemos, se va a protocolizar. Sí, sí. No me hablan. Probablemente te hablan, no sé. Sí, Sí, sí. porque todavía Sí, no, sí. no sabemos el origen, hay que ver. A ver. Es que ahora los médicos reumatólogos saben más de enfermedades pulmonares intersticiales que antes. ¿Es una enfermedad que ahora solo ve el reumatólogo joven o es para todos? Pues, como es una enfermedad, todos lo debemos de ver, todos lo debemos manejar, todos debemos sectorizarnos para tratarla. Ajá. Pero por ejemplo, En conjunto con nosotros, ¿no? En Claro, conjunto eso siempre. Ajá. de hecho, pues es una algo relativamente nuevo, ¿no? Más o menos, sí. De que reumatología ya entra en el aspecto del abordaje, Entra con diagnóstico, nosotros 100%. porque pues, antes no era tan común que entrara. Ujú. Entonces, pues yo creo que es bastante importante conocerla, por lo menos hacer sesiones, por ejemplo, que en un hospital, Claro. porque hay lesiones sugerentes de enfermedades, hay ciertos patrones, Un zarato se viene. y sobre todo mejoramos pronóstico, o sea, un adecuado control, menos progresión, aún podemos tratar un poquito más sobre vida, trabajar conjunto en identificarnos, porque generalmente, pues, a veces tardan tiempo en hacerlo, ¿no? Pues la artritis puede causar afectar el pulmón, porque todos piensan que la artritis solamente es articular, las Sí. enfermedades autoinmunes son solamente de articulación, Es la que pero se también se extiende bastante al pulmón. Y son cosas que pasan desapercibidas por muchos años, que pueden aparecer desde el inicio, pero estar ahí estar ahí, así. poco a poco. Entonces, sí es buscarlo más dirigido y trabajarlo más en conjunto. Entonces, y a la primera señal de fibrosis, pues inicia tratamiento, porque eso le aumenta sobrevida, impide que el paciente progrese a peor. De hecho, hay muchos pacientes que tienen ustedes que están muy mal, Ujú. se inicia inmunosupresor y mejora. Mejor, claro. Sí, justo por eso te lo digo, ahí en el servicio, más que nada por el turno vespertino, tenemos muchos pacientes con EPIs, con enfermedades pulmonares intersticiales, y que ahora que estás tú ya estamos, digamos, más tranquilos de saber que va para el reumatólogo y que va a estar actualizado de una enfermedad que tal vez tiene existiendo mucho tiempo, pero que haya avances o que podamos hacer más por la enfermedad y por el paciente, menos de la década tal vez. Sí. Entonces, sí está bastante interesante. Y más que nada, ¿cuál es tu prevalencia más grande? Artritis reumatoide. De inflamatorias, artritis reumatoide. Y es una de las que más se dirige hacia el pulmón. Entonces, sí tengo, y más las que hacen NEW, por ejemplo. Sí, Si le hace un patrón NEW, es complejo. Incluso hasta el 5% de los pacientes pueden iniciar por pulmón. Primero, por pulmón que otra Primero, cosa, ¿no? O sea, la En algún medicina para momento que leí, la atención. justamente. Porque muchas veces nos llegan muchas artritis reumatoides con ustedes, de que, es que no le prestaba atención porque era muy ligero. Y ya fue cuando el neumólogo me preguntó si sentía algo más y ya me decidió mandar con ustedes, le dije no eran las articulaciones, o le dije que nada más, o me vio que me cambiaban de coloración los dedos, o me vio algo en las manos que le llamó la atención. Como descamaciones. Sí, porque también, como tú dices, es muy importante revisar al paciente. Tú dices, pi, es asma, pero si ya lo ves y dices, claro. esto ya no es asma, esto ya es otra cosa. Sí.
o las manos las tienen muy gruesas, las tienen duras, ya no pueden flexionarlas bien. ¿Te ha tocado ver unas manos en mecánico? O dedos en mecánico, lo puedes leer de la otra forma. ¿Nunca te ha tocado verlo? O que te suene cuando rotas por ahí. Sí. Están, amigo, cuando la ves, el cambio de coloración, descamación, como si fuera herrero de 40 años y el paciente es informático. O sea, Sí, es increíble. 30, 40 años. Sí, ajá, en increíble. la oficina, ¿no? Y cuando vi eso, y veo Maestro, unos ¿no? cambios en la tomografía discretos de que se ve cambios en la atenuación, grisáceo, negracio, grisáceo, negro, el mosaico. Y las manos así, y dice que el pie se levanta y dice que me hubiera corrido un maratón. No. Entonces, sí, ahí dices, bueno, reuma, posible reuma, ¿no? Porque para el panel de hepatitis. Pero sí, está muy interesante. Me levanté de nuevo. Importante, y esto es para la gente, ¿no? A ver, aquí va. ¿Cuáles son las red flags para decir tengo que ir con el reumatólogo? O sea, ¿qué tienen que tener los pacientes o la persona que lo note y decir, hey, ve con el reumatólogo? Un dolor articular que dura más de 6 semanas. De esto porque puede ser artritis, artritis reumatoide, pero si buscamos artritis reumatoide, específicamente que el dolor sea más fuerte en las mañanas y que mejore con la actividad física, que se acompañe de mucha dificultad, mucha rigidez para mover las manos, que también mejore a partir de los 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Entre más tiempo dure esa rigidez, más riesgo es que sea algo grave, una enfermedad como tal. Que mejore con la actividad física, que empeore con el descanso. Te pones así, te sientes, te quieres relajar en la tarde y te vuelve el dolor, es como una red flag. Lesiones en la cara, en las partes de los pómulos y que respete estas líneas de aquí. Una red flag también es lesiones que te salgan en los nudillos, que se pongan rojos, que estén rojos, los nudillos, los codos. Otra red flag sería cambio de coloración de los dedos, que cambien, que se pongan azules, pálidos o rojos, especialmente con el frío. Dolor de espalda también, y unas características principalmente en las mañanas, que se acompañen con dificultad, que hayan experimentado 1 o 2 ocasiones uveitis. ¿Qué es eso? La uveitis es una inflamación ocular. Es una inflamación ocular, que el ojo se pone rojo, molesta la luz, hay una disminución de la visión, se ve muy borroso, duele bastante, hay lagrimeo. El paciente forzosamente tiene que buscar un oftalmólogo porque pues, siente que se va a quedar ciego sí o sí, además el dolor es insoportable en muchas ocasiones. Mucha resequedad de boca, de ojos, mucho picor, que duren 3 meses mínimo, que empiecen a aparecerles caries en la boca con esta resequedad, que tengan una buena dentadura y que en el transcurso de unos 3-4 meses se hayan aparecido caries bastante prominentes de eso, como otra red flag. Debilidad muscular, principalmente que el paciente no pueda pararse de la silla sin usar las manos, que tengan dificultad para peinarse, que tengan que recargar el brazo para cepillarse los dientes, que no puedan tender la ropa porque no tienen fuerza para hacerlo. Es otra red flag muy importante. Te lo normalizaron. Sí. Y estoy grande, no, ya no me puedo cepillar, no tienes que cepillarte los dientes por Dios. Obviamente que algo tienes, ¿no? Hay que revisar. Que no puedes hacer lo común o lo normal en casa. Porque una cosa es si no puedo subir un cerro, está bien. La Diana Gómez. Sí. La Diana va a subir el cerro con 80 años. Sí, pero no puedes hacer tus actividades normales de casa. Es como, oye, tienes que ir con un médico. Algo está pasando. Algo hay ahí. Porque hay algo afectando y realmente te pregunto eso porque mucha gente, lo que ya platicamos anteriormente, no sabe cuándo ir con un reumatólogo. Ya con todo eso, el que vea eso, acudan con su reumatólogo. Sí, y aquí tenemos una Y confianza. aquí hay uno de confianza y aquí vamos a poner sus redes sociales y todo para que se puedan comunicar con él. Cualquier cosita esa que tenga, venga con él. Pero bueno, ahora vamos a pasar a la etapa o la parte de los mitos. A mí como me gusta eso. Es esta parte que en tu especialidad hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, va el primer mito que yo he escuchado y que incluso nos lo preguntaron para que te lo preguntaran, ¿no? Este es de población general. ¿Es cierto o no? ¿Te lavas las manos con agua caliente y agarras algo frío? ¿O el hecho de lo que dicen de que todo el día estuve trabajando con las manos y traigo el cuerpo caliente, no me las puedo mojar porque se me va a dañar la articulación? ¿Es cierto eso? Pues claramente no, porque claramente el desgaste que ellos dicen, la reuma, es algo genético.
es algo que tiene que ver con una carga genética bastante importante. Puede ser que algunos trabajos sí las condicionan, pero es por sobrecarga, por sobreesfuerzo, por bastante fuerza que hay, pero es algo que son enfermedades propias del trabajo, que sí condicionan un mayor riesgo. Pero como tal, de que agarre algo caliente, algo frío, o estaba moviendo las manos mucho y ya me lavé las manos, porque lavarse las manos no te aumenta el riesgo. Tiene en cuenta, es algo que hacemos frecuentemente, todos, hay pacientes que lo van a tener, hay personas que no lo van a tener, pero es más el trabajo o la carga laboral, o si sus familiares ya tenían esta enfermedad, lo más probable es que lo hereden, porque si tienen una fuerte carga. ¿Y tú qué escuchas en la consulta fuera de esta? Porque la que dijo Murillo es la más frecuente que he escuchado. Metí las manos en hielo toda la mañana y no sé, ya las traigo chuecas, eso ya lo he escuchado Sí. muchas veces. Pero traes, en la consulta escuchas más distintas a eso. Pues realmente es la principal, Sí, ya con ¿verdad? el tiempo. Sí. Dicen, las enfermedades reumáticas son de personas muy bellas. Ah, esa no me la sé. Sí, es que realmente dicen, lupus solamente de bonitas, pero No manches, ¿a poco se dice eso? algunas personas sí dicen eso. Pero pues es algo que le puede dar a cualquier población. Bueno, la belleza también es muy variable de persona a persona. Aparte, sí. Entonces, pues también es un mito. Cualquier persona, independientemente de su aspecto o su estatus, puede tener una enfermedad reumática. Es Es más clara, a veces se le notan más los signos. Se les nota cutáneos. más. Las personas más morenas, pues no es más difícil verlos o identificarlos. Entonces, a veces ya tienen peor pronóstico porque tardan más en notarlo, más en diagnosticarlo. Entonces, sí hay un peor pronóstico. Pues imagínate el ayo, No se le va a ver. ¿no? Unas 6 linternas. Va a llegar con así todo ¿Y qué pasó? Desgaste. Pero ¿qué otro mito te han llegado a preguntar o por lo que te han quedado en la consulta? Si se contagia, si se pega. ¿Se pega esto, doctor? Sí, Sí, cierto. Sí, cierto. Tienes toda la razón. Pues en sí, no. La verdad es que no. Generalmente es un puente genético, factores ambientales. Solamente una que otra enfermedad, que es la artritis reactiva, puede pues, tal vez contagiarse, pero porque es una inflamación que se produce posteriormente a una infección. Ok. Pero también tiene que tener cierta predisposición, entonces puede tal vez en ese caso que tal vez sí, pero pues no las artritis reactivas, pero pues bien fuera no tienen por qué contagiarse las No es lo enfermedades. suficiente para que una persona lamentablemente vea a una persona con una especie de deformidad en su articulación. O sea, saludarla no va a tener ningún inconveniente. Sí. para- Por ejemplo, los mitos más importantes que he visto es que eso que se pega, que hay pacientes que tienen parejas en su juventud o recientes que las abandonan porque tienen miedo que se contagien, o también un mito importante es que se van a morir rápido, Ah, o que se van a deformar, o que van a ser completamente dependientes, van a terminar postrados en cama. Pues muchas personas tristemente pues, pierden a sus parejas porque les da miedo, entonces prefieren irse a ver eso cuando la realidad es que ya no. Pues, los ¿Sí te pacientes ha tocado pueden- eso? O sea, que te digan. Sí, me ha sí, tocado sí, los me está diciendo que se lo pacientes. dijeron. Sí, sí. Entonces sí, la verdad es que ya no, pues las pruebas se controlan, los pacientes viven una vida normal prácticamente, pueden vivir tantos años como una población normal, tal vez tengan un poquito menos, pero pues sí es uno de los mitos más feos que a veces sí los pacientes lo sufren sin necesidad de que lo tengan que vivir. Oye, dices tú, no se contagia, pero pues se puede llegar a heredar, ¿no? Se puede En ciertas enfermedades. ciertas enfermedades son predisponentes. ¿Qué estás haciendo o en qué punto estabas cuando tomaste esa foto? Ayer era médico general, era la pandemia, estaba esperando, pues, haciendo tiempo lo que entraba a la residencia, me puse a trabajar un poco, Ah, ya habías quedado. ya había quedado Sí, es cuando trabajas en pandemia, ¿no? en pandemia. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Pues unos 5 5 años. años, cuando iba diciendo. 2020, sí. Unos 5 años y medio. Y ahí, por ejemplo, ahí tú ya sabes, o sea, pues llevas a medicina interna, pero ya tenías noción de lo que ibas a hacer. No. Hasta que entraste en medicina Yo lo entré con intención de terminar medicina interna, tal vez después hacer neurología, pero flotando. Es que yo me acuerdo de eso. Flotando en reumatología fue donde realmente a mí me gustó la reumatología, Ah, porque ya. la conocía. Si bien sabes que no todas las escuelas antes llevaban la materia de Sí, reumatología. nosotros nos la llevamos, pero ya Bueno, sí, pero me lo di en internet.
Entonces, ya que roté, empecé a verlas. Vi que era una especialidad que tenía mucho que ofrecer, pues es el que llevaban pacientes en muletas, se miraban bastante decaídos, y cuando vieron al doctor sonreían y le decían, ¿cómo ve, doctor? Ya camino, ya camino. O sea, estaba peor y mejoró. Y el doctor, y vas a seguir mejorando, vas a ver. Y sí, los pacientes dejan las muletas, empiezan a reincorporarse a sus vidas. Realmente es una especialidad que tiene bastante que ofrecerles pues, a los pacientes. Entonces sí, la reumatología sí cambia vidas. Entonces ahí fue donde me gustó y todo el potencial que tenía. Y es cuando decidí que quería ser reumatólogo. Y luego maximizar el beneficio de decir que cambias vida. Porque parece que, ay, ¿qué logro? Camina. Sí, pero Sí, ponte en el pero contexto. pregúntale al ¿Cómo paciente. estaba hace 2 años? Que levantar, como yo estoy sentado, levantarse, incorporarse, no se puede. No se puede. No se Y puede. fíjate que eso es algo que nuestras especialidades tienen muy común. La funcionalidad de la Mucho. persona cae, y porque a mí, me estoy seguro que a ti también, si nos pasa el de que, doctor, desde que vino con usted y me dio el tratamiento, mi vida cambió. Sí. Es que es difícil cuando la población quiere que de caminar ahora hueles. No, es que eso no va a pasar. No, no. Porque no estamos en esos niveles, no nosotros. La evidencia clínica no va a ser algo así. Pero yo, por ejemplo, cuando roté en cardiología, me acuerdo que tuve una discusión amena. Cuando yo digo discusión es plática para llegar a un punto, no nada en mal plan, con uno de tus jefes que me decía, muy chingona tu clase. Ahí iba a invitar su tono, pero si miento su tono, se va a saber que muy chingona tu clase, pero nada más vas a hacer que el paciente camine 50 metros más. Bueno, pero si yo no hago que ese paciente camine 50 metros más, en este caso de hipertensión pulmonar, el paciente entonces va a seguir en su cama, sin moverse. ¿Y qué implica que el paciente no se mueva dentro de su cama? Empiezan todas las infecciones asociadas a su piel por presión, todo el sedentarismo, no se mueve la circulación, todas las complicaciones, los cambios inflamatorios vasculares que va a generar. Entonces, lo quiere sacar de su cama para que vaya al patio, riegue sus plantas, vuelva, vaya al baño, se pueda cambiar solo. Sí, sí quiero eso, porque el paciente no podía. No solo son 50 metros, le estás dando su dignidad. Sí, Un claro. paciente de usar pañal y que lo tengan que estar cambiando, a que tal vez batallando, pero él puede hacer sus propias necesidades por sí solo. O sea, Es eso independiente, que le regrese su le da al independencia. paciente una Pues, felicidad increíble. increíble. Y es que eso sí, a mí me fascina eso, porque eso sí es muy, Ahora, muy interesante. nosotros somos químicos, pues, y tú dijiste, yo le ofrecí 50 metros, pero sabes que hay rehabilitador pulmonar, rehabilitador cardíaco, sí, sí. que van a, aparte, van a marcar su Prolongar inicio, eso, ¿no? donde tú logras esos 50 metros, ya su trabajo va a ser Y ahí- tal vez otros 50, Así 100 es, metros. exacto. Que así sean 10. Así O es. sea, ya 60 Sí. metros recorres toda tu casa, Toda puedes tu subirte al casa. carro, puedes ir, no sé, a la tienda. Sí, no, es que la gente igual. El porcentaje son los menores de que sean de que muy jóvenes, pero cuando el paciente es mayor, tiene 70 años, 80 años, a esa edad ya uno puede pensar que el paciente no trae la mente y si mañana sube un cerro, pues no, ¿verdad? Independientemente que tenga una enfermedad o no. Entonces, pero le quitaste que riegue sus plantas. O sea, le quitaste Así que ya las plantas son su vida, que ¿no? son su vida. Hay gente que tiene un solar, como lo digo, un porche o un terreno que tiene muchas plantas, donde tiene sus perritos, En sus el patio, pajaritos. que tienen las plantas en el Esa patio. es su vida, esa es su vida. Es su diversión. Y hasta Pero- eso se le quitó. No, pues regrésaselo, si se puede, regrésaselo. O a veces, por ejemplo, como son adultos mayores, pues son personas que ya tuvieron una vida, pues que Exactamente. pasaron de ser personas que eran los cuidadores principales, tal vez de sus propios padres, de sus hijos, a ser dependientes. Eso le impacta bastante al paciente. Y que un viejito, una persona mayor, se pueda hacer, no sé, un huevito, Claro, sí, sí. está regresando cierto grado de felicidad, de importancia, de sentirse útil, de apoyar, que eso también pues, es parte importante de los aspectos de las personas. Pues ahí estaba era el reumo de reumatología, estaba en un congreso de reumatología ahí en Monterrey, y pues llevé un cartel. La verdad era un cartel pues, sencillo, una patología de esas extrañas, que tal vez de uno en, no sé, 10 millones de pacientes. Ah, caray, pues, ¿qué era?
Era una ortopatía hipertrófica primaria. O sea, es Pero una, en un hombre de 18 años. es una patología genética. Esas manos son de 18 años. Sí. Pues, Ah. ya ves que la enfermedad de las enfermedades pulmonares cardíacas ya afectan mucho hacen dedos en palillos de tambor. Pues esta enfermedad es una deformación de los dedos también en palillos de tambor, pero tiene cuestiones genéticas. Entonces, pues era eso, una mutación que producía dedos en palillo de tambor en un paciente que estaba completamente sano. Y resaltó que era 18 años y jugaba básquetbol porque pues, los dedos en palillo de tambor es un paciente con problemas pulmonares o que tiene algún tipo de cáncer, pero pues era un paciente sano que llevaba toda su vida normal y que nada más tenía eso, pues era como una patología así extraña. Es interesante, ¿no? Aunque tenga 18 años, o sea, Sí, que llegue a los 18 18 años que platica y pum, le veas las manos así. Porque luego ya tenemos el ojo así, ¿no? El ojo y el oído está. Sí, ya en cuanto ves, ya a todos nos pasa, ¿no? De que ya ves a alguien y me va a caer. Sí, sí. Aunque, o por ejemplo, estás en el hospital y ves a alguien caminando por el pasillo y ese es mío. Sí, Sí pasa, ¿no? Los traes. Y aquí era el mismo congreso, el mismo congreso. Ah, ok. Él era el doctor del IMSS, el doctor Martín, un excelente médico, un excelente maestro. Jefazo. Y él es mi R+, y mi co-R de DNI. Pues era la graduación de él, de que pasó su consejo. Entonces, entre él y el doctor Fuentes de la mañana fueron los que me motivaron, que me gustó, que me ayudaron a ver que la reumatología era una gran especialidad. Pues Janet fue mi co-R, una gran persona, la verdad sobrevivimos juntos y nos apoyamos bastante. ¿Te das cuenta cómo casi siempre los poetas, eso es muy común escuchar que en vez de decir compartimos momentos, Sobrevivimos. Siempre decimos eso, güey. Sí, pues es que es tu equipo, Sí, sí. es que es tú y tu QR contra el mundo y el mundo es R más, Yo me R acuerdo que menos, todo. mi QR con Sergio, ¿tú conoces al Sergio? Sí. Ese güey, no, yo en el R1 así me agarró así como, ¿has visto como esa imagen de mamá así que es como como si fuera la cigüeña así que va agarrando así? Así, güey, López. Y primero, en un momento que dije, López, yo creo que está aquí que conoce. Y sí, dijo las palabras correctas, ¿no? O sea, la neta, sí, tener hacia dónde voltear y apoyarte sí es un parote, ¿eh? Entonces ahí fue mi graduación en el Congreso de Reumatología, donde ya pasé mi examen de consejo, me dan mi certificado. Fíjate, Ya terminé. ahorita que veo eso, según yo, reumatología es la única especialidad de medicina interna que hace eso, ¿no? Que en el congreso te entrega tu consejo, te entrega tu diploma. Yo creo que sí, porque los demás te lo envían, ¿no? Sí, Sí, pues la verdad que Está bien interesante. Está muy bonito, la verdad, Sí. está muy... sí, siento que Es un ratito Así pegaste la lloradita. No, pero... No, ahorita lo digo. Sí. Pero sí, por ejemplo, ustedes hacen el consejo ahorita en febrero y en la semana siguiente ya es el congreso anual de... sí, pero no pasa Vale, esto. nada. Pues, te llega por correo así de que al tiempo y tengo entendido que 14 especialidades así. De hecho, de reuma es la única que conozco. El reuma también se presta porque hacemos el consejo muy temprano, los resultados ya están listos Y se para trae cuando bien es el acá. congreso y además no somos tantos. Es que No también hay tantas supongo veces. que eso pasa, no es mucho la sede, no son muchos que sean. A pesar de que sí es una especialidad que se necesita mucho porque hay muchas enfermedades reumatológicas, pero sí ese se presta. Pero sí, eso se me hace algo muy bonito de esa especialidad. Porque imagínate, vas a un congreso y en el congreso que se tomen el tiempo de darte a ti tu documento y todo, se me hace súper bien. No, está súper. Lo Está padre- emotivo. Sí, lo padre es que lo tienes desde el primer día, pues, o sea, llega el 1 de marzo, tú sales a la calle y ya tienes tu carta Sí. de consejo. Qué belleza. Por ejemplo, a veces estaba yo viendo y dice, yo pensé que era lo normal, pero ya voy viendo después que Meses. es una doctora, acompáñame a ver un unboxing, ya mi consejo, ya vio, pues ya pasaron 6 meses de que salimos. Sí, sí. Y el tuyo ya empolvado ahí con Qué bonito. Voy a hacer todo lo posible para parecerme a eso. No puedo, porque No es no así. depende de mí. En nuestra pero- especialidad no es así, a mí me van a mandar por correo y Sí, a ver sí, si también. no se voltea la camioneta o no pasa algo, no, pues. Pero ya la última foto, esta es más emotiva de que. Ah, Nosotros en el internado.
sea, Fíjate, curiosamente, todos en esa foto somos actualmente especialistas. Ah, ¿neta? Sí. Qué chingón. Nomás, Sí. ¿cómo subiste ustedes dos? No sé Porque qué- pues, o sea, yo cardiólogo, está cirujana, audióloga, médico familiares, Cirujano plástico. cirujano plástico, gine, oncoanestesio y el reumatólogo allá de fondo, ¿eh? Y fíjate, ese era nuestro, no, bueno, falta, ¿no? Pero éramos nosotros los del internado. Sí. Lo hablábamos en el capítulo de la ION, ¿no? Porque tienen Sí. la UAS. Lo que tiene la UAS. Tienen potencia para formar especialistas, ¿no? Sí. Pero te digo, en mi salón, pues de un 80% o El más mío también, yo creo. es especialista. Del tuyo, ¿cuánto? Pues de ahí hay una en tu salón. Y luego está Sí, otro. hay dos. Crista en allá, aquí en mi salón. Es cierto. Porque en tu salón también no había buen porcentaje, ¿no? Sí, había un porcentaje, sí, varios están en la especialidad. Los que ya no quisieron, muchos pues se abrieron, no quisieron prestar nada. Eso No pasó en son- mi salón. Hay gente que simplemente no quiso Ah, y sí, eso sí. se desfasa. Pero no porque no, o sea, no quedaron porque no hayan. No, porque no lo no intentaron. quedaron, simplemente no quisieron. Pero varios sí están ya en la especialidad, otros ya salieron, otros están en la sub, otros ya están pues trabajando como tal. Sí. Sí, fíjate, eso es algo que en la UAS tiene un muy buen porcentaje. Muy bueno. Pero también hay un montón de sedes. Aparte, o sea, Aparte, sí, te además, abren mucho muchas el país. sedes son águilas. Así mismo. Vamos a poner aquí tus redes sociales. Vayan con el reumatólogo, que mejor que un reumatólogo de confianza. Ya ha empolvado su certificado de consejo, porque pues, se lo dieron hace mucho. Pero sí, vamos a poner aquí todos sus datos para que vayan con él. Ya toda esta plática ha sido muy informativa de cuándo hay que ir con él, cuándo se debe de acudir con un reumatólogo, incluso hasta por cualquier detallito, incluso sentirse cansados, A las partidas. e incluso tener fatiga, hay que ir con un reumatólogo, puede que sea eso, ¿no? Pero sí, súper recomendado aquí. Vamos a poner aquí todas sus redes sociales o la manera en comunicarse para ir a la consulta, porque él ya salió de la residencia, él ya consulta sin ningún problema. Pues bueno, no me queda más que agradecerte que hayas venido. Realmente que tú vinieras aquí fue algo que agradecemos en cuanto a este proyecto y realmente tu especialidad es una de, como hemos mencionado en otras, que son especialidades a lo mejor no tan conocidas, pero realmente muy importantes. Entonces espero que toda esta plática sea de información a la población, ¿no? Entonces te agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar. Y pues como ya es costumbre, que tú seguramente ya sabías porque me dijiste, como recuerdo y regalo nuestro hace tiempo por habernos acompañado, la famosa taza que ya mucha gente Ya. se comunica con nosotros de que, oye, y mi taza, yo quiero mi taza, ya sabes qué tienes que hacer, ven con nosotros, Así es. echamos la platicada. Así es. Nos Próximamente en divertimos. Amazon. Y vale, Pues, y vale. pues, ya veremos, ya veremos. Sí. Sí, amigo, muchas gracias por haber venido. Vamos a tener una relación y pues ya estoy y está a nada de que ya estemos a tu nivel académicamente de terminar y pues va a haber trabajo, Sí, sí. Se viene el trabajo en equipo porque sí, Así sí, es, saben el un equipo. poco. Así es. Con- Y se viene la fotona.